20 minutos de la mañana, amigos. Estamos de regreso en Siempre en Casa. Les saluda Sara Abu Sabah en los estudios de RPP Noticias, excelentemente bien acompañada. El doctor Elmer Huerta se encuentra aquí en Lima y, por supuesto, contentísimos de verlo. Además, les voy a contar, recontra bien recuperado. Ay. Lo que pasa es que tú eres mi amiga. De la palabra. Bueno, para el doctor que nos acompaña, a quien vamos a presentar, ya presentamos el segmento, ¿no? Así ya es. lo presentamos. Vamos a hablar sobre la fibromialgia. El doctor Mike Kavar, que es médico psiquiatra, está con nosotros. Y si el doctor no sé, ¿y esto por qué hablan? Tuve una parálisis facial hace 3 meses exactamente, fue bastante severa. Y bueno, esta es mi cara nueva y estoy contento con mi cara nueva. Está muy bien su cara nueva. Los amigos de CNN en español me hicieron una prueba hace como 3 semanas, ¿verdad? Desde Atlanta, desde Washington, me dijeron, ya doctor, a trabajar. A trabajar, me dijeron. El que no lo conoce va a pensar que esa es su cara. Y el que lo conoce va a decir, hay algo allí medio raro. Y ya, olvídese, así es que me olvidaba. Pues hay que ser muy precisos en recordar toda la fisonomía, porque yo te veo perfecto, Elmer, y con toda honestidad te lo digo. Muchas gracias, Sara. A ver, la fibromialgia, ese es el tema que nos convoca esta mañana y el doctor Mike Kavar. Hablábamos justo cuando nos presentábamos con el doctor Kavar que fibromialgia es como tierra de nadie, doctor, ¿cierto? Fibromialgia, ahora lo vamos a definir, Sara, es un trastorno que ocurre más en mujeres que en hombres, en los cuales empieza a doler el cuerpo, y duele por acá, y duele por acá, y duele por allá. Hay criterios para hacer el diagnóstico, entonces cae en manos del reumatólogo, cae en manos del traumatólogo, cae en manos de medicina interna, cae en manos del neurólogo, y al final como que nadie tiene, y el psiquiatra tiene mucho que ver también en este problema. Y lo peor de todo es que a veces no encuentra uno pruebas para poder decir, esto es lo que tiene. Por eso, ¿no? es que el doctor Kavar, que está acá, que es psiquiatra, nos va a ayudar a ver la parte de salud mental de la fibromialgia. Empecemos definiéndola. ¿Qué cosa es la fibromialgia, doctor Kavar? En palabras sencillas para nuestros oyentes. Sí, claro, es un trastorno que está caracterizado por dolores musculares y fatiga mayormente. Esos son los síntomas cardinales, ¿no? Que tiene una prevalencia entre 3 y 4% a nivel mundial, mayormente en mujeres. También es típico que haya puntos hipersensibles que duelen al presionarlos en todo el cuerpo, cuello, espalda, muslos, caderas, etcétera, ¿no? Y va acompañado hay mucha comorbilidad con psiquiatría, por ejemplo, va acompañado de depresión y de ansiedad, no van de la mano. Aparte hay otros síntomas también que incluyen falta de concentración, de memoria, y bueno, otros síntomas físicos también, incluyendo adormecimiento de pies y manos, rigidez matutina, etcétera. No es un cuadro que incluye una constelación así. Fíjate cuánta cosa, dolor que te duelen los músculos, te duelen las coyunturas, te duelen los forritos que dice la gente, ay, el forro de mi rodilla me duele, me siento cansada todo el día, no puedo hacer nada. Encima de eso llora, está con la depresión, es decir, es un padecimiento. Pues por eso es de que muchas veces nadie le cree a la persona. Pues, tú estás loca. Claro. Así le dicen a la gente así, ¿cierto? Así es, sí, por muchos años, creo que recién en el año 92 la OMS reconoció la existencia de este cuadro, porque como no se podía diagnosticar por medios, digamos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, muchos profesionales de la salud simplemente no lo reconocían. Es más, hasta ahora hay gente que tiene un poco de escepticismo, a pesar de que ha sido reconocido a nivel mundial, que es un cuadro, digamos, una enfermedad con validez diagnóstica, ¿no? Nos ha dicho que esto es más prevalente en mujeres que en hombres. Yo quería preguntarle por qué y cómo es que cómo va progresando esta enfermedad. ¿Qué es lo que va apareciendo primero? Bueno, al parecer hay cierta predisposición genética. Es visto que para pacientes que tienen parientes que sufren de este mal tienen más probabilidades de desarrollarlo, ¿no? Y bueno, el estrés es un factor importante, lo mismo que la depresión y la ansiedad. No hay una relación causal, digamos, pero como van de la mano, sabemos que la incidencia de depresión y de ansiedad es mayor en mujeres, ¿no? 2 a 3 a 1 aproximadamente. Entonces, ese puede ser uno de los posibles factores explicativos, ¿no? De por qué es más frecuente en las mujeres, sí.
Y bueno, deben haber factores hormonales, hasta ahora se está investigando, no hay aparentemente hay un tema del eje hipotálamo pituitario adrenal que puede tener algo que ver con eso. Entonces, no está claro realmente. Se habla también de neurotransmisores a nivel del cerebro que podrían provocar esto, y eso está relacionado con la depresión. Como sabemos, la depresión es cuando baja la serotonina, disminuye. Entonces, hay toda una serie todavía de teorías, pero que la OMS, como lo ha dicho el doctor Kamar, ya clasifica a esta fibromialgia como una entidad. Eso ya está aceptado por la medicina. Desde el punto de vista de la salud mental, ¿cuáles son las características más distintivas de la fibromialgia? Como decía, el trastornos de ansiedad que a su vez conducen al insomnio. Insomnio es una característica, insomnio y fatiga, ¿no? Que la fatiga independientemente de la calidad y la cantidad de sueño, pero ambos van de la mano, ¿no? Y la depresión también en muchos casos es resultante de los síntomas de la fibromialgia, pero en muchos casos se ha visto que la fibromialgia está precedida de depresión. Entonces, mayormente ese es el tema, ¿no? Depresión, ansiedad e insomnio, ¿no? Que hay que tratar paralelamente para que la persona mejore, la persona que sufre de esos cuadros de fibromialgia. Entonces, sí. Una persona que tiene el diagnóstico de depresión o de ansiedad y que empieza a cursar con estos síntomas de fibromialgia, que pueden ser tan inespecíficos, de pronto pueden confundirse con otros problemas, ¿se tratan psiquiátricamente de la misma manera que un paciente que tiene depresión? Y lo pregunto para que estén atentos las personas que nos escuchan, que de pronto pueden cursar con todos estos síntomas y que solamente tratan depresión, ¿no? Claro. Porque eso ocurre también. Te dicen, tienes fibromialgia, tienes depresión, entonces trata de la depresión y la fibromialgia va a ir desapareciendo. Sí, lamentablemente no es tan fácil el tratamiento. En el caso de la fibromialgia, bueno, en psiquiatría también tiene que ser multimodal, ¿no? Que incluye no solo fármacos, sino también psicoterapia, otros métodos de autoayuda, muchas veces suplementos, etcétera. En los casos de fibromialgia es crucial iniciar ciertos cambios en el estilo de vida, que incluyen, por ejemplo, cambios nutricionales, mayor ejercicio, definitivamente mejorar la calidad y la cantidad del sueño practicando higiene del sueño. Se ha visto que, bueno, y los fármacos, algunos fármacos han demostrado su efectividad, que no son necesariamente específicos para, por ejemplo, aparte de antidepresivos como el Cymbalta, por ejemplo, la duloxetina, que es un antidepresivo pero que tiene también un efecto analgésico. Se han aprobado, la FDA también ha aprobado, por ejemplo, la pregabalina, llamada lírica, que tiene cierta efectividad, pero se pueden usar también antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, etcétera. Pero no se limita a todos fármacos. Perdón, ¿no? doctor, acaba de salir una alerta en Estados Unidos hace un par de semanas con la lírica, que no debe ser consumida por mujeres embarazadas porque puede provocar malformaciones congénitas. Vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora, ¿le parece? Y cuando regresemos vamos a hablar más sobre el tratamiento y vamos a abrir las líneas para nuestros oyentes. Regresamos después de los titulares. ¿Cómo? Siempre en casa. 10:35 de la mañana, amigos, estamos de regreso en Siempre en Casa, estamos en nuestro segmento de salud. Hoy estamos hablando sobre la fibromialgia y sobre todo cuál es esta relación que tiene con la parte psiquiátrica. El doctor Mike Kavar, quien es psiquiatra, está con nosotros en los estudios, y por supuesto el doctor Elmer Huerta, quien desde Washington está aquí en la capital con nosotros también. Recién llegadito, recién bajadito. Recién bajadito. Bueno, Elmer, y una de las cosas que, bueno, en mi consulta privada muchas veces me ha tocado recibir pacientes psiquiátricos, sino con fibromialgia, y una de las angustias que tienen en su historia es cuánto tiempo pasaron para poder saber qué cosa es lo que tienen. Y lo peor de todo es que aún con el diagnóstico la familia no le cree. Exacto. Es una frustración terrible. Conversábamos al comienzo del segmento con Sara, antes de que usted entre, doctor, de que los diagnósticos a veces son facilísimos. A veces el diagnóstico lo hace una persona que no tiene una preparación médica. Si alguna vez ha visto un caso, por ejemplo, el herpes zóster famoso, las culebrillas que le llaman, el que ve uno de esos casos ya para toda su vida se va a acordar y lo va a diagnosticar. Pero hay diagnósticos que requieren tiempo, y estos diagnósticos reumatológicos, de fibromialgia, lupus, se caracterizan precisamente por eso, porque son diagnósticos que se llaman de evolución. Se hacen a las semanas, a los meses o a los años incluso de que se ha empezado el trabajo diagnóstico. Si es que tuviéramos que hacer
un resumen para nuestro... Oye, quiero invitar, perdón, entre paréntesis, señora, si usted tiene preguntas sobre fibromialgia, por favor llámenos. Los teléfonos de RPP Noticias están listos para usted. 212-4100, 212-7165, 0813-14-0, número gratuito a nivel nacional, y nuestra página en el Facebook Siempre en Casa están listas para usted. Si tuviéramos que hacer algún signo, con lo que llamamos en medicina cardinal, algún signo específico de fibromialgia entre toda esa maraña de síntomas que hay, ¿cuál podría ser? Bueno, el signo patognomónico, que lo llaman, ¿no? Esa palabrita, ¿no? Los doctores hablan difícil. Cuando hablas ahora de un signo patognomónico, es de un signo que es único de esa enfermedad y que no hay otro. El ya no ya. ¿Cuál sería? Al parecer sería los puntos gatillos, ¿no? Los puntos hipersensibles, sí. Expliquemos esto de los puntos gatillos. Cuando se ve el cuerpo, ¿verdad?, por la silueta de un ser humano por atrás, entonces hay como creo que son 13 o 15 puntos a nivel del cuello, entonces están marcaditos los puntos. Entonces el doctor, cuando examina el cuerpo, ¿verdad?, de la paciente o del paciente desnudo, aprieta con sus pulgares. ¿Duele acá? Sí. Acá sí. Son esos 15 puntos. Cuando duelen esos puntos, ahora ahí se hace el diagnóstico, como dice el doctor, de este problema. Y vamos a seguir ampliando ese tema, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos a los oyentes? Ya tenemos en la línea a Emperatriz, ella se encuentra en La Victoria. Te escuchamos, Emperatriz. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor Huerta y el doctor que está ahí. Doctor, lo que usted ha dicho es cierto, porque yo lo tengo. Todo lo que usted ha dicho, doctor, inclusive me dio hasta hemiplegia ocular, que comienza doliéndote las sienes hasta atrás, doctor, y los hombros y todo. Lo que usted ha dicho es cierto, doctor. Yo tengo el dolor de cadera, hasta si me golpeo me comienza a doler, pero yo no le hago caso, doctor, pero yo quisiera que usted me ayude, doctor, porque soy una persona que esos dolores se sienten demasiado, doctor. Emperatriz, ¿cuántos años tiene usted, madre? Yo tengo 60, doctor. 60 años, muy bien. Usted me ve ni parezco, pero los muy dolores bien. son tan muy bien. tensos. Vamos despacio, que estamos apurados. A ver, ¿ya fue a ver al doctor? Gracias. ¿Ya ha ido a ver al doctor o todavía? Sí he ido, doctor, casualmente. ¿Y qué le ha dicho el doctor? Usted me diga. ¿Qué le ha dicho el médico? El doctor me dice, el doctor lo único que me mandó a tomar unas pastillas, que en realidad yo tomé 10 pastillas y peor me sentí. O sea, en otras palabras, Emperatriz, en otras palabras, disculpe que le interrumpa, en otras palabras, usted todavía no tiene diagnóstico. No, lo único que espero que usted me diga. Muy bien, listo. A ver, la señora Emperatriz tiene 60 años, tiene dolores múltiples, tiene otras cosas, no tiene un diagnóstico claro. ¿Cuál sería el mejor consejo para una señora como ella, que pueden haber miles que nos escuchan, que tienen estos dolores crónicos, migratorios, etcétera? ¿Qué se le puede aconsejar? Bueno, en primer lugar, hacer la consulta con el especialista adecuado, ¿no? En caso de síndromes dolorosos hay que determinar si es un dolor de origen general, ¿no? Hablando de síndromes dolorosos, si se trata de dolor osteoarticular, dolor muscular o dolor neuropático. Entonces, de acuerdo a eso, ir al especialista adecuado. Pero justo ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cómo sabemos cuál es el especialista? O sea, yo que soy paciente, ¿cómo sé a quién tengo que acudir? Lo ideal, a ver qué dice el doctor Cabar, lo ideal sería que sea un médico internista bien calificado, que tenga paciencia para hablar con Emperatriz por lo menos media hora, hablar solamente, media hora. ¿De dónde viene usted? ¿Cómo es usted? ¿Cómo era cuando era niña? ¿Le dolía cuando era niña? Etcétera, media hora de conversación. Luego hacer un examen muy minucioso con estos famosos puntos que hemos determinado u otras cosas, y de ahí ordenar de repente unos 2 o 3 exámenes, como preparando la camita, preparando el caso. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Un médico internista. Así es. Así es, que esté familiarizado con síndromes dolorosos. ¿No? En Estados Unidos hay clínicas de dolor, especialistas que se dedican exclusivamente a tratar y diagnosticar esto. Que explore incluso la salud mental, Sara, que explore la salud mental, que vea si hay depresión, porque eso se puede hacer en la oficina del médico. Hay unas pruebas sencillas de las 8 o 9 preguntas de la depresión para determinar si hay depresión o algún síndrome ansioso. Entonces, ya el médico internista, una vez que hace ese caso, lo enfoca y dice, yo lo necesito al doctor Cabar, porque esta señora tiene un fuerte componente depresivo y tarantara. Yo necesito de un doctor de reumatología por esto y por esto. Claro. Eso es lo ideal. De allí lo importante que es, y siempre hablamos del médico primario. Un médico primario bien entrenado, un médico primario con paciencia, un doctor de cabecera, internista,
Esa es la clave de un sistema médico. De acuerdo, y justo tenemos otra llamada, esta vez Azucena desde Huaral. Te escuchamos, Azucena. De Huaraz, perdón. Sí. Buenos días, doctor. Qué gusto escucharlo. Le agradezco, ¿verdad?, la información que nos brinda. Recién acaban de diagnosticar en medicina física que tengo contractura cervical, pero esos dolores se van a los brazos y también ahora llegan hasta la cintura. He estado en una terapia, pero los dolores continúan, ¿no? Ahora, bueno, yo estoy acá en esta ciudad hace 8 años. Bueno, habré tenido quizás un poco de depresión porque estoy sola, bueno, con mi esposo, ¿no? Pero yo recién me estoy enterando de esta enfermedad. ¿A dónde me debo dirigir? ¿A qué consultorio? Bien. Física. Gracias. Doctor Cabar. Gracias. Sí, puede, la última parte de la pregunta. No ¿Con qué doctor, con qué tipo de doctor tendría que ella que ir para mejorar su diagnóstico? Sí, bueno, estamos hablando otra vez de posiblemente una combinación de un médico internista y un psiquiatra para que determine los factores emocionales que pueden estar contribuyendo, porque como dijo el doctor Huerta, los síndromes dolorosos van de la mano con síndromes ansiosos, depresivos, etcétera. Entonces, es como una comorbilidad que actúa como, digamos, están muy vinculados. La depresión y la ansiedad disminuye el umbral del dolor, para comenzar, y el dolor a su vez produce cambios en el estado anímico, que lo único que hacen es empeorar, perpetuar, digamos, el cuadro doloroso, ¿no? Doctor, entonces, sí. Una vez que le llega a un paciente que ya pasó por medicina interna y encuentra que sí, efectivamente, hay fibromialgia y tiene un componente muy fuerte psiquiátrico, llega donde usted. ¿Cómo se trata ese paciente? Ya, bueno, el tratamiento es multimodal, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es fármacos, y muchas veces, en muchos casos no se ha dado, por ejemplo, la prescripción de Cymbalta, con la que los psiquiatras estamos muy familiarizados porque es amigo antidepresivo, pero que se ha demostrado que tiene un efecto analgésico. La psicoterapia cognitivo-conductual específicamente tiende a ayudar mucho a los pacientes para ayudarlos a manejar el dolor y a aprender herramientas o estrategias de cómo minimizar la experiencia del dolor y cómo, digamos, no solo experimentar menos dolor, sino permitirles funcionar a pesar del dolor. Exactamente. Y bueno, está la estimulación magnética transcranial que cada vez se está usando más para cuadros. Sí. ¿En qué consiste? La estimulación magnética transcranial, o sea, a través del cráneo se pone como un magneto, como un imán. Así es. Es un campo magnético de alta intensidad equivalente a una resonancia, o sea que hasta 4 teslas. Y al inducir un campo magnético, no me voy a poner muy técnico, pero hay una ley de Faraday que dice que al inducir un campo magnético sobre un área eléctrica, y el cerebro es un órgano eléctrico que funciona con electricidad, con microvoltios, se producen cambios electroquímicos. Esos cambios electroquímicos consisten en la regulación de los neurotransmisores, y algunos de esos neurotransmisores tienen que ver con la modulación del dolor. Entonces se aprobó en el 2008 para el tratamiento de la depresión, pero ahora se viene expandiendo su uso para diversos trastornos neuropsiquiátricos, y uno de ellos es el dolor. Bueno, ahora yo le quisiera hacer una pregunta que de repente puede estar muy jalada de los pelos, pero la tengo que hacer. Si es que hacemos esta estimulación magnética en el cerebro y va a estimular o va a actuar con la parte eléctrica y va a mover una serie de neurotransmisores, ¿cómo sabemos que esto es específico para ese neurotransmisor que no está funcionando bien y no me altera otras cosas? Claro, es que es sumamente selectivo. Dependiendo del área que se quiera estimular, por ejemplo, para la depresión se estimula la corteza prefrontal dorsolateral. Hay técnicas para saber dónde exactamente aplicar el campo magnético, que sabemos son circuitos neuronales que están ligados con diferentes funciones del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la depresión ya describí uno, para la fibromialgia se usa una combinación de la corteza prefrontal dorsolateral y el área motora. Entonces es específico, digamos, el área de acción. Muy interesante. Esto ha sido aprobado por la FDA. Yo me acuerdo muchísimo haber comentado en el 2008 cuando fue aprobada, y están en pleno desarrollo. Está ya investigándose, se está publicando, y eso es muy importante. Doctor Cabar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, yo creo que ha sido de muchísima ayuda su presencia aquí para esclarecer un poquito acerca de esto, de esta compleja enfermedad que es la fibromialgia y su componente emocional. Gracias. Así es, muchas gracias, doctor Huerta. Muchas gracias, Sara. Hasta la próxima. ¿Qué sigue, Sara? Bueno, vamos.